pedazos lo que viene siendo del todo, y no lo va a terminar haciendo Rusia, sino directamente Estados Unidos, si hablamos con todas las letras del imbécil de Vladimir Zelensky, que ya ha enloquecido en sus intentos constantes de, por un lado, imposibilitar la paz como sea, y por otro, no justo vía imposibilitar la paz, en mantenerse en el cargo, puesto que ayer comentábamos esa conversación telefónica entre Vladimir Putin y Donald Trump, y ayer mismo se producían esos ataques constantes. Ahí estáis viendo las imágenes de las mismas de Ucrania contra la Federación de Rusia, contra el territorio de la región de Belgorod. El resultado tremendamente dramático para Ucrania. Una vez más estamos hablando de pérdidas, pérdidas y más pérdidas, y ahora Zelensky está intentando otra provocación para impedir, ¿no?, que realmente ese acuerdo de paz pueda llegar a ningún sitio. Y mientras os leo este comunicado por parte del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, pues ahí vais a tener esas imágenes de cómo Rusia ha estado atacando esas fuerzas ucranianas, ¿no?, que han tratado de entrar una vez más en su territorio con una especie de operación Kursk 2.0. Repito, el resultado absolutamente dramático, como poco, en cuestión de tan solo unas horas. Las pérdidas ascendieron a 60 efectivos por parte del régimen de Kiev. Un tanque, 7 vehículos blindados de combate, 3 vehículos de remoción de obstáculos y un automóvil. Y claro, esto es un suma y sigue. Por un lado, por otro, el régimen de Kiev ha decidido que ese acuerdo que se ha establecido entre Vladimir Putin y Donald Trump, según el cual Rusia y Ucrania frenarían, ¿no?, los ataques contra la infraestructura energética, simplemente no debe tener lugar, al menos no desde su inicio, y mientras Vladimir Putin dio órdenes ayer al ejército ruso, y se cumplieron hasta el punto de que Rusia, y enseguida lo vamos a ver, derribó sus propios drones que salieron hasta el territorio ucraniano. Mientras tanto, Ucrania acaba de atacar hoy mismo un objetivo energético, sumamente energético, además de la Federación de Rusia. Y pues aquí tenemos por un lado en la región de Krasnodar, en el sur de Rusia, después de que Vladimir Putin aceptara la propuesta de Estados Unidos de suspender temporalmente este tipo de ataques por 30 días para ser exactos. Esta instalación garantiza el transbordo de petróleo desde cisternas ferroviarias al sistema de oleoductos del consorcio del oleoducto del Caspio, una compañía internacional de transporte de petróleo. Especialmente hay que recalcar el hecho de que es una empresa internacional, es decir, ahí no solo hay intereses rusos, por supuesto, pero claro, bueno, como para que lo tenga que saber el tonto, lo vamos a decir con todas las letras, de Zelensky. Como resultado de la caída de un dron ucraniano en el área del transbordo de petróleo, se produjo una despresurización de un tanque de crudo, provocando un incendio de un área de 1.700 metros cuadrados. En este momento los equipos de bomberos están trabajando para extinguir el incendio, y hay una vez más, ¿no?, las imágenes tremendas con drones. La estación de bombeo de petróleo Kropotkinskaya del consorcio del oleoducto del Caspio. El ataque causó daños en la estación, dejándola fuera de servicio. Es decir, no es el primer ataque de estas características, no es el primer ataque del régimen de Kiev contra ya no solo los intereses rusos, sino los intereses internacionales, porque se trata de empresas participadas, repito, internacionalmente. Está claro que se trata de una nueva provocación preparada específicamente por el régimen de Kiev, dirigida a sabotear las iniciativas de paz del presidente estadounidense. Cabe destacar especialmente que las tropas rusas cumplieron la orden de Vladimir Putin de suspender los ataques contra instalaciones energéticas ucranianas, e incluso derribaron 7 de sus propios drones que ya habían sido lanzados contra objetivos en Ucrania. Esto en cuanto al informe del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia.
Después se produjo una llamada telefónica entre Donald Trump y Vladimir Zelensky. Zelensky a todo esto en cuanto a los ataques, ¿no? Que no se deberían realizar, en cuanto a lo pactado entre Rusia y Estados Unidos en un tono un tanto chulesco, dijo que esperaba que Donald Trump esto se lo dijera a él directamente. Ahí Ucrania tomaría sus propias decisiones. No me quiero imaginar cómo ha ido esta conversación. Es cierto que dudo mucho que Donald Trump pues haya levantado la voz, ni mucho menos, pero vamos a ver cuál va a ser a partir de ahora la reacción de Ucrania, porque claro, esto fue antes de la llamada, han tratado de provocar a la Federación de Rusia una vez más para que pues, Rusia en respuesta ataque objetivos energéticos del régimen de Kiev y entonces puedan decirle a Trump, veis cómo no está cumpliendo la parte rusa. Sin embargo, lo que parece que no le cabe en la cabeza a Vladimir Zelensky, pues la debe tener o demasiado pequeña o demasiado ocupada de los polvillos estos que tanto le gustan, es el hecho de que en Estados Unidos tampoco es que sean imbéciles, no tanto como él, porque están viendo perfectamente qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Sobre el terreno, por así decirlo, y de hecho el propio Donald Trump recientemente, ya después de la conversación con Vladimir Putin, ha hablado una vez más de estos soldados rodeados, ¿no? Que tiene el ejército ucraniano dentro de la región rusa de Kursk. Russia has the advantage, as you know, they have encircled about 2,500 soldiers. They're nicely encircled, and that's not good. And we want to get it over with. Look, we're doing this. There are no Americans involved. There could be if you end up in World War III over this, which is so ridiculous. But, you know, strange things happen. And I think we had a great call. It lasted almost 2 hours. Talked about a lot of things and toward getting it to peace, and we talked about other things also. Es decir, sigue, ¿no?, contradiciendo de alguna manera a Vladimir Zelensky sin hacerlo de forma directa, que dijo pues en su momento que no había cerco alguno, y me imagino que en esa llamada telefónica pues ya sí que le habrán explicado a Ucrania cuáles son las condiciones de esa paz preliminar, ¿no?, los primeros pasos que se están dando en la dirección, se espera que definitiva, y vamos a ver si el régimen de Kiev a partir de ahora se va a atrever o no a atacar más objetivos energéticos de la Federación de Rusia, porque este ataque como que en un momento dado lo pueden llegar a achacar al hecho de que, bueno, Estados Unidos tampoco nos dijo ni nos comunicó este acuerdo al cual habían llegado con la Federación de Rusia, de modo que nosotros tampoco pues estábamos al tanto, y de hecho el propio régimen de Kiev habló, ¿no?, de que si Rusia no atacaba sus objetivos, ellos tampoco atacarían, pero claro, hablaba de objetivos en términos generales y bueno, pues al final se está estando dentro de una operación militar especial, estando dentro de una guerra, ¿no? En última instancia, no se va a dejar de atacar los objetivos militares dentro del país que en este momento está considerado, ¿no?, como enemigo. Entendedme bien, es absolutamente absurdo, no es lo que se ha pactado desde Rusia. Y realmente el hecho de que este ataque haya sucedido, aunque sí es cierto que ha provocado daños dentro de la economía rusa, tampoco, bueno, pues daños críticos ni muchísimo menos, pero realmente para Rusia es una tremenda ventaja que Zelensky se comporte de esta forma y que el ataque en cuestión se haya realizado después de que Donald Trump y Vladimir Putin de una forma parece tan positiva, ¿no?, hayan llegado a este acuerdo preliminar, porque así el régimen de Kiev le toca aún más las narices a la administración Trump, que ya de por sí no hemos estado viendo en estas últimas semanas. No es que esté especialmente encantada, ¿no?, con lo que es el gobierno ucraniano, pero cada vez el nivel de desencanto yo creo que va subiendo hasta el momento, en un momento dado lo decía en broma, ¿no?, en mis redes sociales, y cada vez me está pareciendo menos sarcástico el comentario en cuestión, que a este paso Estados Unidos va a declarar, va a iniciar su propia operación militar en el territorio ucraniano, porque esto es fundamental. Le vamos a comentar una vez y otra también, porque yo creo que es uno de los hechos clave
que no sé si por lo corto, ¿no?, de miras del régimen de Kiev o simplemente por la estrategia de Zelensky de seguir con la guerra como sea, que ya me diréis si os parece que es una estrategia que pertenece únicamente ahora a Zelensky, que ha enloquecido, ¿no?, y quiere mantenerse como sea en el poder, o si es una estrategia que en última instancia tiene detrás a la Unión Europea, que ya no a Estados Unidos, porque claro, pues en la Unión Europea siguen con esa retórica sumamente antirrusa, pero sea como fuere, ahora, claro, la administración Trump está viendo cómo es realmente el régimen de Kiev y esto le está dando cada vez más puntos al gobierno de Vladimir Putin y a la Federación de Rusia en última instancia y en aún mayor instancia, ¿no?, en aún más última instancia, a ese mundo multipolar que ya es una realidad, porque claro, cada liada siguiente que pues monta el régimen de Kiev al final va a terminar repercutiendo en el resultado final de este conflicto, que no os engañéis, va a necesariamente traer cesiones territoriales y concesiones de gran tamaño e importancia, y hay medios que incluso, bueno, yo creo que esto es la flipada del siglo, ya me diréis qué opináis al respecto, que hablan, ¿no?, del hecho de que casi que a Rusia, a Estados Unidos le va a terminar entregando Odessa, pero ese punto fundamental que no me he olvidado consiste en el hecho de que aquí hay que sumar lo político y lo personal y hay que comprender a cada actor, sobre todo cuando estamos hablando del lado estadounidense y muy particularmente Donald Trump, dentro de ese marco. Sí persigue el interés estadounidense, pero también tiene su interés personal de, teniendo en cuenta que esta es su última legislatura, dejar una imagen de sí mismo para la historia y pues ahí, ¿no?, es fundamental entender cómo quiere verse el propio Trump y tratar de darle esa concesión, cosa que Vladimir Putin creo que hace a la perfección, cosa que Zelensky una vez tras otra le está imposibilitando a Trump el verse como a él le gustaría y como él considera que, pues, que es, ¿no?, que es debido, como un mediador, como el hombre que consiguió la paz a nivel internacional, a nivel mundial, y ahí pues está constantemente llegando el tipo que además pequeñísimo, insignificante, que no tiene independencia alguna, ha vendido la soberanía de su país, pues él, vamos a hablar, ¿no?, en términos directos, el cucaracho este que no para de ponerle palos en las ruedas a Donald Trump de camino hacia esa imagen idílica que tiene de sí mismo, y eso al final le va a terminar pasando factura a Zelensky de manera personal sin duda alguna, pero en última instancia también a Ucrania y por lo tanto al pueblo ucraniano. Vamos, una pena.